Bienvenidos a Economía en Breve número 387 del 27 de octubre del 2024, con el que estamos cumpliendo 8 años de presentar semana a semana un comentario con lo más relevante del entorno económico de México, así que estoy muy contento este domingo. Dicen que el tiempo lo cura todo, lo que no te dicen es que cada vez más rápido te aparecen achaques nuevos. En fin, muchas gracias a mis queridas y queridos suscriptores que hacen posible este programa. Les mando un fuerte abrazo y todo mi agradecimiento. Comienzo recordándoles que este próximo miércoles 30 de octubre tendremos nuestro webinar trimestral de perspectivas en el que abordaremos el cambio de gobierno, las posibles implicaciones de lo que se ve para el nuevo sexenio y lo que viene para la economía en los próximos años. Los suscriptores de Economía en Breve en la modalidad generosa tienen su lugar apartado sin costo adicional, así que por favor manden un correo para confirmar su asistencia, y los que tienen otras modalidades también tienen descuentos especiales, como ya deben de saber, así que mándenos un correo para apartar su lugar. Estamos en un entorno económico, financiero y político que ha sufrido cambios profundos, por lo que es necesario estar bien informado y preparado para enfrentar lo que viene. Por cierto, ¿cómo sabes que el jefe de cocina de un restaurante no es un chef sino un político? Porque hay 100 platos en el menú, pero siempre te sirven el mismo atole desabrido. Bueno, les prometí un poquito de humor, en fin. En temas económicos, comenzamos con la inflación de la primera quincena de octubre, que resultó un poco mayor a lo esperado, como vemos en esta gráfica, 0.43% contra 0.41%, variación apenas por arriba del promedio observado del 2000 al 2019 para una primera quincena de octubre. Con este resultado, la inflación a tasa anual repuntó ligeramente a 4.69%, como vemos aquí, y todavía está lejos de la meta oficial, sin mostrar una clara tendencia de baja rumbo a la convergencia. En esta quincena se revirtió la suerte, entre comillas, del comportamiento de los precios de frutas y verduras, que ahora aumentaron de forma significativa, como podemos ver en este cuadro del INEGI. La inflación subyacente, que recordemos excluye los componentes más volátiles de la canasta al consumidor, fue 0.23%, quedando por arriba del 0.19% esperado por el promedio de analistas del mercado y también por arriba del 0.16% que podría considerarse usual para esta quincena. A tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo para alcanzar 3.87%, lo que representa una buena noticia, aunque el ritmo de descenso es bastante modesto. El componente subyacente de servicios aumentó 0.25% en la quincena, con lo que su tasa anual fue de 5.03%, que como podemos ver en la gráfica, pues todavía sigue por arriba de este nivel de 5%. El observar una clara tendencia descendente en este componente es una de las señales que Banxico necesita observar para continuar con el descenso de sus tasas de interés. Otro dato relevante de la semana fue el IGAE, el indicador global de la actividad económica, que nos permite evaluar el ritmo que tiene en general mes por mes. Como pueden ver en este cuadro del INEGI, el IGAE total registró una caída de 0.3% mensual en agosto, como resultado de una fuerte contracción de 9.1% en las actividades primarias, es decir, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, que recordemos crecieron de forma inusitada en julio un 11.6%, así que la caída de agosto no es tan mala o preocupante como parece a primera vista. En esta siguiente gráfica pueden ver el comportamiento observado del IGAE hasta agosto y el estimado por el indicador oportuno también que hace el INEGI del mes de septiembre en la bolita verde al final de la línea, que de validarse sería el segundo mes con reducciones seguidas. La gráfica muestra una tendencia ascendente modesta luego de que el resultado de julio rompiera el estancamiento observado en casi 3 trimestres, pero habrá que ver si esto es una mera ilusión estadística temporal. El IGAE del sector industrial presentó una caída considerable de 0.5% en agosto, como ven aquí, y el indicador oportuno apunta hacia una nueva contracción, aunque más modesta, en el mes de septiembre, con lo que seguiría el estancamiento del sector por cerca de un año ya. Al interior de la industria, las manufacturas, que son el componente de mayor peso, crecieron 0.3%, como pueden ver en la gráfica, que siguen básicamente estancadas por más de 2 años ya. En contraste, la construcción
se desplomó en agosto 3.7%, luego de que en julio se disparara con fuerza 2.6%, como pueden ver aquí, regresando a su tendencia lateral de estancamiento del último año. Los servicios, que son los que se han mantenido más dinámicos y han provisto buena parte del impulso a la economía, crecieron 0.3% en agosto, lo que es una buena noticia ya que se mantienen dentro de una tendencia ascendente modesta. El indicador oportuno anticipa para septiembre una caída de 0.2% que pueden ver aquí en la bolita verde de la gráfica. Esta semana se publicaron también las cifras de las ventas comerciales del mes de agosto que pueden ver en este cuadro del INEGI con un crecimiento débil de 0.1% mensual en las ventas al por menor, que como pueden ver en la gráfica se han estancado en lo que va del año. Las ventas al por mayor crecieron con fuerza en agosto 0.9%, pero como vemos en la gráfica, siguen muy por debajo de los niveles que registraron hace un año. Esos resultados revelan un desempeño, diría, débil en el sector comercial. El INEGI reporta también las variaciones en el personal ocupado y las remuneraciones medias reales, como pueden ver en este cuadro, en el que destacaría la caída de 0.8% mensual en el personal ocupado del comercio al por menor en agosto. En esta gráfica puede verse justamente la evolución del personal ocupado en las empresas comerciales, con un despegue muy importante a partir del 2015 y hasta el 2019. Luego viene una caída producida por el COVID-19 y posteriormente una recuperación acelerada hasta finales del 2021, luego algunos vaivenes y recientemente una caída importante que nos ha regresado a los niveles que había antes de la pandemia. Esto es en términos de personal ocupado en el comercio, lo que me parece pues una noticia no muy buena. En el entorno global, el Fondo Monetario Internacional está en sus reuniones anuales en las que discuten los temas más relevantes del entorno económico mundial y presentan su World Economic Outlook con los pronósticos de crecimiento que pueden ver en este cuadro, del que destacaría en primer lugar la gran cantidad de revisiones a la baja en las perspectivas para el 2025 que pueden ver en la última columna. Las perspectivas para Estados Unidos mejoraron de forma perceptible respecto a la entrega que hicieron en el pasado mes de julio, como pueden ver, anticipando un crecimiento de 2.8% para este año y 2.2% para el 2025. El fondo señala que la batalla global contra la inflación casi está ganada, por lo que ahora es tiempo de hacer un triple pivote en la política económica. Por un lado, la política monetaria de los bancos centrales de los países desarrollados debe de moverse hacia una postura más neutral, lo que quiere decir que deben seguir bajando sus tasas de interés, aunque desde luego vigilando el desempeño de la inflación, ya que la inflación de servicios aún se mantiene elevada en varias partes del mundo. Luego de varios años de una política fiscal relajada, es tiempo, y este es el segundo pivote, de estabilizar la dinámica de la deuda y de reconstruir los amortiguadores o colchones fiscales en muchos países, mejorando los balances primarios, es decir, los ingresos menos los gastos, descontando lo que se refiere al pago de la deuda que tiene cada país. Para esto, nos dice el fondo, el camino es angosto, estrecho, ya que retrasar excesivamente los ajustes incrementa los riesgos de ajustes desordenados impuestos por los mercados. El tercer pivote es impulsar el crecimiento económico mediante la implementación de reformas estructurales que impulsen la tecnología y la innovación, mejoren la competencia y la asignación de recursos, avancen la integración económica y estimulen la inversión privada. Señalan que los riesgos de baja están aumentando y dominando el panorama económico, destacando el escalamiento de conflictos regionales, el mantener una política monetaria demasiado restrictiva por más tiempo y el posible resurgimiento de la volatilidad en los mercados con efectos adversos, sobre todo en los mercados de deuda soberana. Refieren también que estamos entrando a un mundo dominado por disrupciones de la oferta, originadas tanto por el clima, la salud y la geopolítica. Algo que me llamó la atención es que, de acuerdo con sus estimaciones que podemos ver en este cuadro, a México le espera un crecimiento muy pobre y por debajo del resto del mundo en producción per cápita para este año y el que sigue, lo que debería alertarnos para saber que vamos en sentido contrario al desarrollo.
En otro tema del entorno global, finalmente se dio la respuesta de Israel a los ataques de Irán en la forma de la destrucción de diferentes objetivos militares como instalaciones de radar y de misiles, pero sin dañar la infraestructura petrolera, nuclear o civil, lo que se consideró una respuesta mesurada que permitirá el desescalamiento, la reducción del conflicto, al menos por lo pronto. Irán, de hecho, salió a los medios a minimizar el ataque y aclarar que no prevé una respuesta. Hay que notar que Israel obtiene una victoria significativa, ya que el ataque se realizó con aviones de combate que lograron volar impunemente por la región para cumplir sus objetivos, lo que deja claro que la superioridad aérea y por consiguiente tecnológica está del lado de Israel. A ver si con esto empieza, como decía, a desescalarse este conflicto. Esta semana se realizó también el foro de los BRICS. BRICS es un acrónimo para referir la alianza económica pretendida por estos países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La reunión se realizó en Rusia y podría considerarse un éxito para el presidente ruso Vladimir Putin, ya que está consiguiendo su objetivo de retar el orden occidental encabezado por Estados Unidos, tomándose la foto con varios líderes e incluso con el presidente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Pero este triunfo, diría, es acotado por lo pronto. Lo que une básicamente estos países es justo el deseo de construir un nuevo orden multipolar en el que sus líderes tienen una mayor influencia o poder en las decisiones, quitándole poder a Occidente y sobre todo a Estados Unidos. Tal vez el gran ganador sea China, que es la potencia, entre comillas, entre estos países. En mi opinión, pues los BRICS no van a llegar muy lejos en sus intenciones por una razón básica, y es la desconfianza entre sus liderazgos autoritarios. Diría que las circunstancias son las que permiten que líderes como Lula da Silva de Brasil o Indira Modi de la India se acerquen a los autócratas como Putin o Xi para tener alternativas al negociar con Occidente, y en términos comerciales seguramente encontrarán formas de cooperar, pero de ahí a que quieran depositar sus recursos en el sistema financiero dominado en Rusia o en China por estos líderes, en lugar del sistema financiero internacional dirigido por Occidente, pues hay un trecho enorme, diría. Por otro lado, trascendió la noticia de que tropas de Corea del Norte llegaron a Rusia, a la región de Kursk, con la intención de ser desplegadas en Ucrania, lo que representaría un escalamiento inesperado del conflicto, pero al mismo tiempo me parece que revela la debilidad del ejército ruso, que se está quedando sin suficientes, en este caso, combatientes para lograr sus objetivos. Las acciones de Putin se dan a unos días de las elecciones en Estados Unidos, en las que se presenta una carrera muy cerrada y tal vez esperando algún resultado que le favorezca y le permita lograr sus objetivos. Está complicado el panorama allá en Europa. Pasando al entorno político de México, el panorama pues luce terrible, y hay que decirlo. Por un lado, esta semana explotó un coche bomba en Acámbaro, Guanajuato, y se realizaron otros actos de violencia en el estado, mientras que en Tecpan de Galeana, en Guerrero, hubo enfrentamientos en los que 19 personas perdieron la vida, de acuerdo a los medios. Tanto la presidenta Sheinbaum como su secretario de Seguridad, García Harfuch, se apresuraron a decir que estos no eran actos de terrorismo, pero si ven el capítulo 6 del Código Penal Federal vigente, en su artículo 139 se tipifica con toda claridad, como pueden ver aquí, que lo ocurrido corresponde justamente al delito de terrorismo. Todavía no se cumple un mes de este gobierno y pues ya tiene varias regiones con serios problemas de desgobierno. Me llamó la atención esta nota del periodista Raimundo Rivá Palacio, no solo por lo que explica que el país se le está yendo de las manos a la presidenta en materia de seguridad, sino por todas las organizaciones criminales que menciona y que están operando, algunas a nivel nacional y otras a nivel local, y que pueden ver aquí. Mientras esto ocurre, pues el Senado, controlado por Morena, intentó hacer cambios a la Constitución para impedir que el Poder Judicial pueda rebotar los cambios que hagan en el Congreso, lo que representa un claro atentado al Estado de Derecho que está siendo dinamitado desde el poder. Como respuesta a estos atentados a la República, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, pues hasta donde veo fue la única organización empresarial que emitió un comunicado advirtiendo el retroceso histórico y sin precedentes para los derechos ciudadanos
denunciando el debilitamiento del Estado de Derecho y haciendo un llamado urgente a los legisladores de la Cámara de Diputados para que actúen con responsabilidad y reconsideren la reforma. Miren, la verdad es que no se necesita ser un jurista consumado y experto en derecho constitucional para ver que lo que se quiere hacer es un despropósito total. Si el Congreso quisiera reformar la Constitución, por ejemplo, para volver a instaurar la esclavitud, pues esto no sería procedente y para eso existe un poder judicial que debe ser independiente y el que frene este tipo de inconsistencias, inclusive al interior de la Constitución. Este domingo circuló por las redes sociales esta imagen en la que policías de la ciudad pues encapsulan a dos trabajadoras del Poder Judicial, una de ellas, una juez, que querían manifestarse frente al autódromo, en lo que es ejemplo, creo yo, bastante gráfico del autoritarismo que se está dando en el actual gobierno. En fin, muy triste y preocupante lo que pasa en el entorno político nacional. Pasando a los mercados financieros, esta semana se observaron pérdidas casi generalizadas en los mercados accionarios de nuestra muestra, con el promedio de los 10 índices que seguimos bajando 1.4%, como pueden ver aquí. La Bolsa de Valores en México tuvo una mala semana al perder 2.3% y terminar en las 51.784 unidades. El tipo de cambio presentó un sube y baja ligero, más bien un baja y sube ligero en la semana, como vemos en nuestra gráfica acostumbrada, terminando en 19.98 pesos por dólar. Las tasas de interés de los bonos de 10 años siguieron subiendo en la semana tanto en México como en Estados Unidos, como pueden ver en esta gráfica, con los bonos de México superando el 10% de rendimiento y abriendo su diferencial respecto al bono de Estados Unidos, que en esta otra gráfica pueden ver pues ya muy cerca de los 600 puntos base en niveles muy elevados que me parece están reflejando la percepción de más incertidumbre y riesgo interna en el país. Para la semana que inicia tendremos bastante información, tanto en México como en Estados Unidos, empezando el lunes aquí en México con la balanza comercial, datos de septiembre. Luego viene el avance en las cifras del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año, las cifras de finanzas públicas de septiembre, el jueves actividad bancaria, el viernes tendremos remesas familiares, la encuesta nacional de ocupación y empleo, todos datos de septiembre y el indicador IMEF. En Estados Unidos, el miércoles vamos a tener también el PIB, el Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año, es la primera entrega. Después, las cifras del reporte de ingreso y gasto personal en consumo que contiene el indicador más relevante para la Reserva Federal, el indicador de inflación más importante para ellos. Y por último, el siempre importante reporte de empleo del mes de octubre. Para Misión Prosperidad les tengo una reflexión que me parece muy importante en el mundo actual, pero es una reflexión complicada, por lo que les pido paciencia antes de saltar a conclusiones que pueden no ser las correctas. En la actualidad se ha generalizado una forma muy particular de ver una gran cantidad de fenómenos sociales, usando una lógica de poder en la que se divide a las personas entre opresores y oprimidos. Los opresores son los malos que extraen su poder de los oprimidos, que son entonces las víctimas de los opresores. Karl Marx fue quien introdujo esta visión de las cosas, ya que sostenía que la historia de la humanidad es esencialmente una lucha entre clases sociales donde los opresores, dueños de los medios de producción o la burguesía que él refería, explotan a los oprimidos, a los trabajadores o proletariado en el léxico marxista, para mantener su poder y su riqueza. Es relativamente fácil separar los grupos de cualquier tipo entre los afortunados y los desafortunados, y es también fácil creer que los afortunados son los opresores y los desafortunados son los oprimidos. Lo que no es tan fácil es preguntarnos si los afortunados son realmente opresores de los desafortunados, y mucho menos fácil es lograr ver más allá de nuestros prejuicios y creencias. Imaginen, por ejemplo, y este es nada más un ejemplo, que juntamos a un grupo de mujeres y les pedimos separar a un grupo grande de fotos de otras mujeres entre feas y bonitas. Y se logran construir estos dos grupos, mujeres feas y bonitas, de acuerdo a esta definición que hagan este otro grupo de mujeres. No es difícil considerar a las mujeres bonitas como afortunadas y a las mujeres feas como desafortunadas. Podríamos considerar a las mujeres bonitas como opresoras de las mujeres feas del grupo.
Si lo pueden ver con un razonamiento objetivo, por supuesto que no hay ninguna relación. Hoy día se ha extendido esta narrativa a demasiados ámbitos sin que realmente nos pongamos a ver si de verdad aplica. Ideas como, por ejemplo, el privilegio blanco, el patriarcado opresor de las mujeres o hasta la ciencia neoliberal son hoy día bastante aceptados como verdades sociales, aunque son en el fondo falacias que no todos podemos ver o no todos pueden ver. Hay por lo menos dos problemas importantes con esta narrativa o forma de ver las cosas. La primera es que polariza fuertemente a las sociedades y crea resentimientos que eventualmente se pueden convertir en conflictos muy lamentables. Si en el pasado los blancos han oprimido a los no blancos, o los hombres han oprimido a las mujeres, o los españoles oprimieron a los no españoles en Latinoamérica, entonces los no blancos, las mujeres y los no españoles se sienten indignados y enojados con los blancos, los hombres y los españoles de la actualidad, aunque los blancos, los hombres y los españoles de la actualidad no tengan culpa alguna. El segundo problema es que todos los grupos que se identifican con los oprimidos se asumen como víctimas, lo que tiene dos efectos psicológicos al menos. Uno es que ser víctima pues puede generar simpatías en otras personas. Pobrecito, pobrecita, te han tratado muy mal y eso es confortable ya que no es tu culpa lo que te pasa. Lo verdaderamente malo de asumirse como víctima es que pierdes todo tu poder de pensamiento y de acción y te quedas indefenso por elección propia y sin darte cuenta. Tal vez lo que buscan estas narrativas no es realmente explicar los fenómenos sociales ni impulsar una mayor justicia y equidad como pregonan muchos de sus teóricos, sino simplemente abrir espacios para que las personas que las usan y promueven se conviertan en los nuevos opresores. Todo un tema para pensar y reflexionar y, como decía, es un tema complejo porque basta un par de palabras fuertemente cargadas de emociones intensas como muchas de las que mencioné para impedir que haya un razonamiento efectivo. En fin, me gustaría mucho saber qué opinan de este tema, así que si tienen tiempo, mándenme sus comentarios. Y con esto terminamos este programa número 387 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.